explicación. Muy bien, Jonathan, gracias. Miguel. Sí, es que el suelo está compuesto de diversos materiales y también en diversas concentraciones. Dependiendo del control que se pueda adelantar a este, se puede calcular cuánta erosión le ocurrirá, porque está también en constante erosión y en constante movimiento. Pero a nivel, de hecho, imperceptible a corta escala. Pero a larga escala, entonces, a largo plazo. A largo plazo sí se ven los efectos de su movimiento. Y dependiendo de este movimiento, entonces es de cómo se puede mitigar cualquier adelanto a una construcción cuya idea es que esté estática. Bien, bien, Miguel. Daisy. Buenos días, ingeniero. Quería dar Buenos días. Diga. Considero que es muy importante saber los distintos de suelo porque a la hora de construir, según entendido, de que la construcción ejerce peso y una fuerza sobre el suelo. Entonces, si nosotros no sabemos distinguir el tipo de suelo y la capacidad que tiene, entonces nuestra construcción se vendría abajo o se correría, como vimos en las diapositivas de la clase pasada, ya que según leí lo que se en el aula virtual, el suelo es un ente vivo, entonces igual influye bastante, por lo menos en El Salvador, lo de las placas tectónicas y todo eso, entonces por eso es importante saber bastante de esta materia y de los tipos de suelo y su incidencia en la construcción. Muy bien, Karina, gracias. Kevin. Buenos días, Inge. Buenos ¿Me días, escuchan? Kevin. Sí, se le Bueno, escucha. solo aportar que ahora las edificaciones ya no es como antes, que decían a tanta profundidad se va a poner la zapata. Sí, digamos que era de 2 niveles la construcción, ¿va? Entonces, antes se pensaba así, pero ahora se diseña la estructura de acuerdo al suelo, a cómo se encuentra el suelo. Entonces, la estructura en hoy en día ya no es como antes, que solo se pensaba, decir, a tanta profundidad se van a poner las zapatas y todo eso, sino que ahora el suelo, todo depende del suelo, a qué profundidad se va a poner cada cosa, solamente. Muy bien. Bueno, ustedes pues con esta palabrita que hemos definido, ¿verdad? La incidencia en la construcción o en una construcción. Creo que no andamos muy fuera de lugar, ¿verdad? De hecho, el suelo es muy importante en los proyectos de construcción, llámese una carretera o llámese una construcción como es casas de habitación, casas de 2 niveles, como mencionaron por ahí, un edificio, urbanizaciones o residenciales. Es importante conocer el tipo de suelo donde se va a cimentar una estructura, porque de eso depende la estabilidad de las estructuras. Si son edificios, tienden a hundirse. Por ahí tocaron el ejemplo emblemático que tenemos, como es la Torre de Pisa, ¿verdad? Un ejemplo bien claro donde esta estructura la empezaron a construir allá por el año de 1173 y cuando iba por el tercer nivel, pues
empezaron a notar que el peso de la estructura empezó a asentarla o a inclinarse a tal grado de que ahora pues ya tiene, parece que un desplome o una inclinación de 4 grados. Eso implica que anda por unos 2 metros o más la desviación de su eje con respecto a la horizontal, ¿verdad? Podemos bajar la mano, Kevin. Entonces, todo eso hay que estudiar, ¿verdad? Antes, así como dijo por ahí el compañero hace un momento, que antes solo se decía, bueno, a tal profundidad va a ir la zapata, a tal profundidad va a ir la solera. Quitemos la música, señores, por favor. Ahí solamente voy a tratar de salir temprano para que después sigan escuchando musicón. Ahora ya no se hace de esa manera, o no se debería. Si alguien todavía lo está haciendo, pues deberíamos de tener criterios técnicos para poder realizar una cimentación. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos garantizando que las estructuras sean estables. Y para ello existen los laboratorios de geotecnia y de materiales, que son los que se encargan de esta área, que es muy, muy importante. Ya sea que se vaya a cimentar muros de contención, estabilizar taludes, la geotecnia tiene parte fundamental en la estabilidad de estas estructuras. Y pues allí creo que todos los que comentaron pues no andan muy desviados, ¿verdad? En cuanto a relacionar el comportamiento, por decirlo así, del suelo cuando es sujeto a cargas, porque más que todo es cuando es sujeto a cargas. Pueden ser cargas estáticas o pueden ser cargas dinámicas. Por ejemplo, una carretera, ¿verdad? Donde pasan vehículos a diario. A medida los vehículos pasan, la carretera o el suelo donde está cimentada la carretera o donde se va a cimentar tiende a sufrir deformaciones. Esas deformaciones al final se convierten en grandes baches, ¿verdad? Donde los vehículos tienden a golpear, ¿verdad? Los amortiguadores, se deterioran los vehículos, entonces es un problema. Pero todo eso lo podemos evitar antes, haciendo un buen estudio de suelos lo más minucioso posible. Si se va a cimentar un edificio, también, ¿verdad? Tenemos que evaluar el subsuelo donde se va a cimentar y de esa manera tomar las decisiones respectivas, como mencionaron por ahí. Posiblemente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de suelo, se construya o se cimente con pilotes, que es otra de las técnicas, ¿verdad? Eso es cimentaciones profundas. Claro, es un poco más caro también, ¿verdad? Es caro porque meter pilotes, ya sea que se van a hincar o pilotes que se van a colar en el lugar, tiene un costo que posiblemente salga un tanto carito, ¿verdad? Entonces, ahí dependiendo de los resultados, de ahí se parte
y se toma la decisión con cómo se va a cimentar. Si es con cimentaciones superficiales, eso implica que si el suelo no sirve y vamos a meter cimentaciones superficiales, implica que vamos a estabilizar el suelo, implica que vamos a realizar cortes y vamos a rellenar. Es decir, que vamos a hacer uso de material de los bancos de préstamo para poder cimentar sin ningún problema. Entonces, no sé si logran ver la diapositiva bien. Como empecé a grabar, se hace más chiquita Sí, la diapositiva. sí, Se mira. ingeniero, correcto. Bien. Justin iba a aportar algo, Justin. No, solo decir que sí se miraba la diapositiva. Muy bien, muy bien. En cuanto a la formación de los suelos, esta tiende a formarse de dos maneras. Puede formarse a través de la desintegración mecánica y también a través de la descomposición química de los diferentes tipos de rocas. Es decir, que aquí quien juega un papel importante en la formación de los suelos son los tipos de roca, o el manto rocoso o la matriz rocosa, ¿verdad? A través de los diferentes agentes con los que contamos, ¿verdad? Y a través de ello se forma el suelo. Es decir, la roca madre es la principal, o el manto rocoso o la matriz rocosa es quien juega el papel importante y a través de ella se forman los diferentes tipos de suelo que ya los vamos a ver y que hemos hablado la clase anterior, ¿verdad? También medio estuvimos comentando los diferentes tipos de suelos que hay en la naturaleza. Ahí ustedes pueden observar un grupo de estudiantes de geología evaluando ese corte, ese perfil. Ustedes observan, tiene varios estratos, empezando desde el arriba, ¿verdad? Que posiblemente tenga unos 20, 30 centímetros de materia orgánica, luego hay un poco de tierra blanca, luego hay una capa oscura, si ustedes la ven, hay una capa oscura que ronda los 40 centímetros de espesor y se va haciendo más pequeña, si ustedes observan en la parte derecha. De ahí vemos otra capa un poco más como café, que es otro tipo u otro estrato. Luego se vuelve a repetir el estrato o la capa de suelo oscura, ya es un tanto menos el espesor, y luego tenemos más tierra blanca, o material o limo, podemos decir. Entonces ahí ustedes ven en ese estrato o en ese perfil o en ese corte, vemos que hay varios estratos, aunque se repiten, pero son varios estratos los que hay ahí. Eso es de eso se trata cuando se hace un estudio de suelo donde se va a cimentar un edificio o una casa de 2 niveles. Queremos conocer qué tipo de suelo hay en el subsuelo, valga la redundancia. Y eso se hace a través de varios equipos para poder investigar las capas subyacentes, como por ejemplo el SPT, que es un tanto más cómodo, o el CPT, ¿verdad? El cono dinámico. También hay sondeos a rotación, donde es un poco más caro, ¿verdad? Pero dependiendo de las profundidades es más indicado.
hacer un estudio de suelo a rotación, porque con eso, pues, si nos topamos con roca, a rotación podemos meter brocas de diamante para poder hacer los cortes respectivos y sacar esas muestras y llevarlas a analizar al laboratorio. Esas muestras, lo que se le hace es ensayos de resistencia a la compresión, en el caso que encontremos roca, para evaluar la resistencia de esa roca o de ese manto rocoso que hay abajo, por decirlo así. Entonces, por aquí hay empresas como Sweet Boring que se encargan de hacer estudios a rotación. Hace una semana quizás o 2 semanas, Sweet Boring estuvo trabajando en sondeos a rotación en el redondel del Árbol de la Paz, y por los próceres, ahí enfrente del Grupo Q. ¿Por qué? Que se tiene planificado, el gobierno ha planificado, o el Ministerio de Obras Públicas ha planificado, si mal no recuerdo, hacer un paso a desnivel ahí, de la gente que viene de la Gavidia y va para la cima o para el estadio. Entonces, se ha planificado o han planificado hacer un paso a desnivel. Mínimo se van a tirar sus 6 meses o su año de que va a haber trabajo ahí. Los encargados, pues esta empresa, ¿verdad? Sweet Boring, que tiene una larga trayectoria y son muy buenos en la área de geotecnia, ¿verdad? Igual en la estabilización de taludes, ellos también tienen mucho que ver. Por cierto, por ahí me estaban pidiendo a un muchacho, o necesitaban técnicos, inspectores de campo, ¿verdad? Pero ya no tenemos, ya prácticamente todos se quedaron trabajando en la práctica profesional. No, pues no pude recomendarles a nadie. Entonces, para que tomen nota, cuando ustedes egresen y vayan a hacer su práctica profesional, posiblemente a más de alguno de ustedes se envíe a hacer a Sweet Body prácticas profesionales. Entonces, no es tan mal el pago, ¿verdad? No es tan mal, porque hasta también pueden trabajar extras, van a ganar extras, ¿verdad? Anda como más o menos me dijo el técnico que por cierto estudió con nosotros, el que me llamó, anda como por $800 ya con extras allí en Sweet Body. Así es que para que tengan idea, a ver. En cuanto al proceso mecánico o meteorización mecánica o desintegración, consiste en que el suelo se desintegra mecánicamente, ¿verdad? O la roca, ¿verdad? Se desintegra por medio de agentes físicos, entre los cuales tenemos un agente físico. ¿Cuál podría ser, jóvenes? Ustedes que hace poco estudiaron el bachillerato. Un agente físico. Miguel. Sería la lluvia. Posiblemente, ¿verdad? La lluvia. Gracias. Dani. Digamos, los cambios de temperatura y Los cambios de temperatura, sí. Edgar. Radiaciones ópticas. ¿El qué? Radiaciones ópticas. A través del sol, ¿verdad? Daisy. El viento. El viento. Julio. Bueno. Sí, Julio. Iba a decir el viento, pero también cuando son huracanes, bien afecta. Jonathan. Las vibraciones.
Las vibraciones. Cuando decimos vibraciones, ¿qué tipo de vibraciones? Podrían ser los sismos. Los sismos. Este puede cambiar la forma, la geografía, ¿verdad? Los sismos. Jonathan Zavala, vi que levantó la mano. Sí, igual iba a decir la vibración. Bien. No sé si va a volver a comentar Edgar o solo Dani, que dejaron la mano arriba. Yo sí, Inge. Ajá, diga. Como las plantas o las malezas. Ajá, también, ¿verdad? Los microorganismos. Karen, vi que levantó la mano, Karen. Sí, es que iba a decir los desastres naturales, así como el movimiento de placas tectónicas. O los Sí, posiblemente. Posiblemente, Karen, también, ¿verdad? O sea, los movimientos sísmicos, como mencionaron por ahí hace un momento, estos dan lugar también, modifican de hecho ¿cómo se llama? La forma, la geografía. Y también da lugar, ¿verdad? Da lugar a que se forme suelo. En este caso, los agentes físicos, dentro de estos tenemos los cambios de temperatura. A través de los cambios de temperatura se puede dar formación de suelos también. ¿Por qué? Los cambios de temperatura bruscos hacen que la roca madre se desintegre muchas veces, y a través de eso se van formando nuevos suelos. Ya vamos a ver también cómo es que se forman estos suelos. Entonces, los cambios de temperatura, el metamorfismo también. ¿Qué es metamorfismo para ustedes? ¿Qué entienden por metamorfosis? Todavía no les ha abierto Google la página. Si se refiere a metamorfosis, usualmente a veces es por el cambio del suelo, dependiendo del clima o el hábitat. ¿Y quién es el que está hablando? Porque no veo aquí que me levanten la mano ni le reconozco. Ah, perdón, Julio. Ay, bien, Julio, gracias. Se me fue la mano. Bueno, tranquilo. ¿Quién más? Gracias, Julio. Estamos por ahí. ¿Quién más? ¿Qué entendemos por metamorfismo, jóvenes? ¿Alguien de ustedes leyó la obra Metamorfosis? Edwin. Diga, Edwin. Leí la obra Metamorfosis, entonces entiendo como metamorfismo como que si la piedra se transforma, como que si cambia. Muy bien, bien, Edwin. Ahí pasa mañana a traer el título allá a la oficina, por favor. Vaya, con todo gusto. Vamos, gracias. Bueno, sí, el metamorfismo es cuando la roca sufre una transformación. Claro, para esto debe de pasar varios años, ¿verdad? Para que se pueda dar eso. Las altas presiones también. Las altas presiones dan lugar a que se forme el suelo también. Efectos de organismos como plantas, que mencionaban por ahí hace un momento. Las plantas también dan lugar a que se forme un tipo de suelo, y ustedes ya lo conocen. A nosotros no nos sirve para nada. A nosotros como ingenieros, ¿verdad? Aunque indirectamente sí, ¿verdad? Porque si el suelo orgánico no existiera, entonces no hay comida, señores, no hay cultivos. A los agrónomos sí les interesa mucho este tipo de suelo, los que son formados a través de los organismos como plantas, es el suelo orgánico que conocemos. A ellos sí les interesa.
A nosotros como constructores no, ¿verdad? Por eso es que hay un paso por ahí cuando se va a hacer una construcción que se le llama descapote. En el descapote creo que lo vieron en procesos constructivos para viviendas y si en alguna manera también para edificios. En el descapote lo que se hace es eliminar la capa vegetal y para poder cimentar. ¿Por qué? Porque la capa vegetal, como tiene algunos ácidos, por decirlo así, tienden a afectar las construcciones. Por eso es que se hace el famoso descapote. La erosión también es parte fundamental en la formación de suelos, más que todo en la mecánica o proceso mecánico o meteorización mecánica. ¿Qué entendemos por erosión, jóvenes? ¿Qué entienden ustedes por erosión? Allá por 6º grado recuerdo yo que lo vi hace poquito. Mónica. La deformación de los suelos. La deformación de los suelos, dice Mónica. Jonathan. El desgaste que sufre una capa o superficie. ¿A través de qué, Jonathan? Por la acción, o no sé, de la naturaleza. Ajá, pero ¿qué es lo que influye en la erosión? ¿Quién es el agente? Después vamos con Karina y después vamos con Mónica otra vez. Diga, Karina. Daisy, Karina. Yo pienso de que la erosión es cuando el suelo le hace falta la capa superior que se le llama humo, que es la capa protectora. Entonces los agentes es el medio ambiente y el ser humano. Gracias. Mónica. Sí, eso mismo iba a decir que podría también influir lo que son los diferentes cambios que se dan en nuestro entorno, porque a veces, digamos, las mismas lluvias provocan deslaves y ya no es el mismo lugar o paisaje que se tenía en cierto momento y entonces viene a ser lo que es la erosión, por así decirlo, del suelo. Bien, Mónica, gracias por su aporte. Edwin, Alexis. Yo erosión entiendo como el desgaste o las fisuras que puede tener el suelo. Y pienso que uno de los principales agentes sería el agua lluvia o el agua en general. Muy bien, Edwin. Allí usted mencionó un punto bien importante, el agua. El agua, a través del agua es que se da la erosión. Es decir, ahora sí ya podría traer mi título. Sí, ahí paga allá en la administración y pase a recoger el título de una vez. Ahí le vamos a hacer un recibo. La erosión es eso. También la erosión da lugar a que se formen suelos. ¿Por qué? Porque el agua, como mencionaba Edwin, baje la mano, Edwin. Como mencionaba Edwin hace un momento, el agua es uno de los agentes que se encarga de transportar los sedimentos o el suelo al suelo para llevarlo a otro lugar donde se va a formar un tipo de suelo. Ese tiene también un nombre. Ya lo vamos a ver más adelante. Si ustedes observan la imagen de la izquierda, de la esquina superior izquierda, es decir, esta, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que esa roca no es concreto,
Es una roca que ha sufrido transformación, posiblemente por altas presiones. Si ustedes ven, hay partículas incrustadas en ese material. Posiblemente ha ido sufriendo también algún tipo de metamorfismo y eso ha dado lugar a que se forme esa roca o ese suelo, porque es suelo también. Pueden ver en la esquina superior derecha también, ¿verdad? Suelo que a simple vista tiene un contenido de materia orgánica. Bien, y de hecho ahí se mira una plantita. Esas plantitas cuando mueren, pues, se desintegra las hojas, ¿verdad? O se desintegra y eso da lugar a que se forme otro tipo de suelo. En la esquina inferior izquierda pueden observar ustedes como la figura que tiene ese cañón, por decirlo así, donde la erosión también ha hecho su papel ahí, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, dependiendo del viento, la lluvia, si con qué frecuencia se ha dado, ha ido lavando el material. Ustedes ven esa figura, ¿verdad? Algo tipo, ¿cómo sería? Como tipo serpiente, ¿verdad? Donde se ha ido lavando el material. Ese suelo lo ha ido a transportar a otro lugar, ¿verdad? Donde se formó otro tipo de suelo, diferente al que posiblemente estaba ahí, ¿verdad? Que si ustedes observan, este es un tipo de suelo, posiblemente donde fueron a quedar los sedimentos de este material, posiblemente era un suelo arcilloso o un suelo limoso o arenoso, ¿verdad? Porque posiblemente el que estamos viendo es un suelo arcilloso. Ustedes observan la imagen de la esquina inferior derecha, también, ¿verdad? Ahí el suelo tiene el aire o el viento, como mencionaron hace un momento, tiene su papel importante. Y es que el viento también tiende a llevar material para otro lugar. Hey, apaguen la cámara, por favor. Daisy, Karina. Es que se había trabado el teléfono. Ah, vaya. El proceso químico o meteorización química, que es, digamos, el otro proceso que da lugar a que se forme suelo, consiste en la descomposición química de la roca por medio de agentes que modifican su constitución mineralógica. Entre estos tenemos los siguientes: el agua, mecanismos de ataque como la oxidación, la hidratación y la carbonización también. Y de acuerdo a esos agentes, podemos clasificar los suelos también. Por ejemplo, por su origen, los podemos clasificar en suelos ígneos. ¿Cuáles son los suelos ígneos? Esto lo vimos allá en concreto el año pasado. ¿Cuáles son los suelos ígneos? No eran los que provenían del volcán. Ajá. Edwin, sí. ¿Qué pasó, Edwin? Sí, recuerdo que mencionaba usted las rocas volcánicas como las que están ahí por el volcán de San Salvador, no me recuerdo cómo se llama ese lugar. Sí, muy bien, Edwin. Gerson.
Iba a comentar lo mismo que decía Edwin, ¿verdad? Son las que se forman, los suelos que se forman mediante, digamos, cosa de la lava, ¿verdad? La lava caliente o es cabal los residuos que quedan cabal ahí por el mirador de lava, creo que se llama aquí, porque salte. La Ajá. lava, sí. Son los productos de las erupciones volcánicas, ¿verdad? Esos son los suelos ígneos. Los suelos sedimentarios también y los suelos metamórficos. De acuerdo a su clasificación por su origen, se clasifican en estos tres grupos: suelos ígneos, suelos sedimentarios y suelos metamórficos. Los sedimentarios son los productos que son los suelos producto de la desintegración de la roca madre, que va formando sedimentos, y los metamórficos los que sufren transformación. Esos son los metamórficos. Por su ubicación también los podemos clasificar, y dentro de estos están los suelos residuales, que resultan del ataque de los agentes del intemperismo sobre la roca madre, quedando estos por debajo de la misma, por lo que los productos de la meteorización de la roca no son transportados como sedimentos, sino que se acumulan en el lugar o in situ. Estos son los suelos que se clasifican los suelos por su ubicación, los suelos residuales. Edwin. Edwin, veo que tiene la mano levantada. Se me olvidó bajar la mano, ahorita la estoy bajando. Ok. Bien. También están los suelos transportados, ¿verdad? Diferente a los suelos residuales, ¿verdad? Productos de la meteorización son transportados por agentes geológicos como el agua, el aire, deshielo, gravedad y algunos organismos vivos. Esta es otra clasificación de acuerdo a su ubicación. Dependiendo del tipo de suelo, así también es la forma de los granos. Y eso tiene que ver también en su comportamiento, podemos decirlo, en su comportamiento ya sea mecánico, la arcilla, por ejemplo, la arcilla, la forma de sus partículas son como láminas, y de acuerdo a ello es por eso que la arcilla es plástica. Hablándolo microscópicamente, ¿verdad? Si se agarra un puñado de arcilla y se ve a través de del microscopio, se puede observar que las partículas son en forma laminar, y eso es, digamos, peculiar, o lo hace peculiar, ¿verdad?, al suelo, para que por medio de esas formas de las partículas lo hace plástico. Porque una de las características principales de la arcilla es eso, que es un suelo plástico. Por ejemplo, ahí podemos observar algunas partículas como son gravas, arena, la arcilla, ¿verdad? La arena que tiene en la mano, esa podemos decir que es arena. La de la esquina inferior derecha, izquierda, es una arcilla. Si ustedes observan, eso es típico de las arcillas cuando hay temperaturas algo altas. Tiende a reventarse. Por ejemplo, en San Miguel se da este caso.
Se lo digo porque allá en el ITCA de San Miguel fuimos en varias ocasiones y hay una parte donde predomina mucho la arcilla. Pudimos encontrarnos con este tipo de imágenes, por decirlo así, donde el suelo estaba más que agrietado por las altas temperaturas que se dan allá y más porque es arcilla también. Para ingeniería, los tipos de suelos en general son las gravas, las arenas, los limos, la arcilla y el suelo orgánico. Estos son los tipos de suelos. Las gravas, la mezcla de grava con arena y alguna plasticidad con arcilla, eso hace que el suelo trabaje bastante bien, porque si bien es cierto, se necesita que también el suelo tenga al menos un poquito de cohesión. Y esto lo van a ver ustedes en pavimentos. Sea quien sea el que les dé pavimentos el otro ciclo, van a hablar un poco acerca de las especificaciones de las diferentes capas estructurales que conforman un pavimento. Y debe de cumplir con ciertas especificaciones, como por ejemplo el índice de plasticidad, su granulometría. Quiero ver qué más. Plasticidad, granulometría, el límite líquido también debe de cumplir con eso. Quiere decir que necesitamos que el suelo tenga un poco de plasticidad para que haya cohesión o unión entre las partículas, por decirlo así, como es las gravas o las arenas mismas, que haya cohesión y de esa manera darle, en cierto grado, darle resistencia al suelo. Entonces, si ustedes observan las mezclas de suelos y la granulometría, por decirlo así, tiene que ver con la resistencia del suelo como tal. Y en este caso, las gravas, mezcla de gravas y arenas, da como resultado suelos bastante buenos. En la clasificación de suelos como tema, vamos a ver parte de eso. ¿Cuáles son los suelos más o menos buenos para utilizarlos, en este caso para construcción? Los suelos pueden dividirse en 5 grupos principales de acuerdo al tamaño de las partículas que lo forman. Y los grupos son las arcillas. Ahí les voy a dejar la presentación, pueden verla después. Por ejemplo, solo vamos a hablar un poco acerca de la arcilla, que son partículas de tamaño de 0.006 milésimas de milímetro o menos. Son granos, sus granos son más pequeños que los limos, no redondeados, plásticos, de forma laminar, lo que les mencioné hace un momento, o de listones, y realmente a esta particularidad se debe su plasticidad con un diámetro menor de 0.005 milímetros. Las arcillas pueden ser arcillas grasas cuando son de alta plasticidad, arcillas magras cuando son de baja plasticidad.
son las arcillas con que nos podemos encontrar. Las grasas cuando son de alta plasticidad y las magras cuando son de baja plasticidad. Ahí pueden ver ustedes colores en cuanto a arcillas. Ahí pueden ver ustedes que estas muestras son para, podemos decir, contenidos de humedad. Ahí pueden ver la de la esquina superior izquierda. De acuerdo a esa información bajada de internet, esta es una arcilla que encontraron en Estonia de 400,000 años. Hasta puede parecer algo increíble, ¿verdad? Pero ahora la tecnología está tan avanzada que por medio del carbono 12, creo, 12 o 14, no me recuerdo, 12 creo que, pueden hacer pruebas para determinar las edades de algo que quieran conocer, ¿verdad? Los científicos. Entonces, esa arcilla se supone que es de 400,000 años. Esto lo encontraron en Estonia. Una arcilla que se ve como que, si ustedes la ven, como que es chocolate, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Otros colores que se miran. Creo que en algún momento, no sé si se los comenté a ustedes, pero en una ocasión mi jefe me mandó a hacer un muestreo allá en la parte alta de Chalatenango, un lugar que se llama San José Cancasque y San Isidro Labrador, parece. Pues entre San José Cancasque y San Isidro Labrador en ese entonces iban a hacer la carretera. Solamente eran alrededor de 5 kilómetros. No era mucho, pero era en tipo montañita, ¿verdad? Y un tramo que era algo plano. Por ahí nos tocó hacer un muestreo, hicimos un pozo a cielo abierto y sacamos la muestra. La sorpresa fue que cuando la trajimos al laboratorio, aquí a Litka, y le hicimos la granulometría, le hicimos los límites de plasticidad, cuando yo la puse a secar, ¿verdad? Y todo eso, y luego la desintegré para poder pasar por la malla número 40, que es el material que pasa a la malla 40, es lo que se utiliza para hacer los límites plásticos y líquidos. Eso lo van a ver ustedes en su momento, dentro de unos 15 días o 22 días más o menos. Vamos a estar clasificando un suelo. La sorpresa fue que por cierto, el suelo era gris. Sí, bien grisito era el suelo que yo llevé al laboratorio. Cuando lo sequé y iba a hacer los límites de plasticidad, le empecé a agregar agua y a hacer la mezcla o a homogenizar, ¿verdad? O a hacer una especie de lodo, pero no lodo así bien fluido, sino que es como una pasta más o menos. Lo curioso fue que por el tipo de minerales que posiblemente tenía esa arcilla, hizo reacción con el agua. Por eso es que a veces hay ensayos que las normas ASTM nos dicen que los ensayos se deben de hacer con agua destilada o agua desmineralizada, como la que venden para echarle a los radiadores, no ácido, sino agua desmineralizada o destilada. Eso quiere decir que, en teoría, el agua no lleva minerales, porque los minerales son los que hacen reacción con los minerales del suelo. Y el problema en mi caso fue que cuando le agregué el agua de grifo, que es el agua potable,
lleva minerales, ¿verdad? Le empecé a agregar, a medida le fui homogenizando, empezó a tirar pigmentos rojos, así, puntitos rojos. Y a medida yo fui moviendo el suelo con la espátula, el crisol o el recipiente donde yo estaba haciendo la mezcla se puso caliente. O sea, cambió de temperatura, no a quemar, ¿verdad? Pero cambió de temperatura el recipiente. Es decir, que había una reacción química entre los minerales del agua y los minerales de la arcilla. Y lo curioso fue que después de ser gris, así como la diapositiva que ustedes están viendo, el fondo de la diapositiva, así de ese color, gris, después de ser gris, pasó a ser roja, porque todos esos pigmentos, al homogenizar, la arcilla pasó a ser de color rojo. ¿Por qué? Por los minerales que este posee, ¿verdad? Y más que todo el agua también. Ahí ustedes pueden ver diferentes colores de arcillas. Los limos es otro tipo de suelo también. El tamaño de las partículas anda entre el 0.06 y 0.076 milímetros. Los limos son los que prácticamente no tienen plasticidad. Es cuando son expuestos a la erosión, estos suelos rapidito ceden. Y ese es el problema que se da allá en Soyapango, ¿verdad? Porque allá predomina bastante por la Santa Lucía, si mal no recuerdo, predomina bastante el limo o la tierra blanca. Entonces, como no hay cohesión entre las partículas, con un medio flujo de agua que haya, hace estragos. Ahí leen ustedes la información cuando les suba la presentación. Arenas. Porque todas estas son partículas de tamaño entre 0.76 y 4.76 milímetros. La malla frontera es la malla número 4 y la malla número 200. Bien, lo que pasa a la malla 4 y retiene la 200, a eso la llamamos arena. Son granos minerales. Cuando están secos, carecen de cohesión y por su forma pueden ser redondas o angulares. Se considera un suelo permeable o de buen drenaje. O sea, para filtro es bueno también. Por su tamaño se clasifican en arenas gruesas, arenas medias y arenas finas. De acuerdo al tamaño o de acuerdo con su tamaño, se consideran o se clasifican como arenas gruesas, que son aquellas que pasan la malla 4 hasta la malla número 10 y retiene la malla 10. La arena media es aquella que pasa la malla 10 y retiene la malla número 40. A eso le podemos llamar arena media. Las arenas finas son las que pasan la malla número 40 y retiene la malla número 200. Es decir, que ya es suelito más, esa arena ya es más finita, ¿verdad? Ahí podemos ver, hay minas donde podemos encontrar arena. Las gravas, que son partículas de tamaño entre 4,76 y 76.2 milímetros, es decir, 7.62 centímetros. Malla de 3,16 y malla de 3 pulgadas. Por su forma pueden ser redondas, muy redondas, perdón. Redondas, subredondas, subangulares y angulares, y es un excelente material de fundación cuando asienta sobre capas más o menos resistentes y su permeabilidad es óptima también. Donde se encuentre grava para cimentar, pues bueno, también va, porque son suelos bastante estables para poder cimentar. De hecho, las capas estructurales de un pavimento, por lo general, son mezclas de suelos. Las
Capas este suelo debe de ser un suelo grueso. Un suelo grueso que es donde predomina la grava, la arena y un poco de suelo fino. Estos suelos son los ideales para como capas, para ser utilizados como capas estructurales en un pavimento. Las gravas pueden ser manufacturadas o pueden ser también de mina, ¿verdad? Pues es el caso de los suelos, los cantos rodados. Muchas veces nos podemos encontrar minas de canto rodado donde se puede extraer para hacer concreto. Aunque algunos no lo recomiendan mucho como material para hacer concreto el canto rodado porque son partículas bastante finas o lisas en cuanto a su superficie. Entonces son gravas que muchas veces no son muy recomendables. No así la que es producida en planta capturadora, ¿verdad? Lo podemos utilizar. Son muy buenos porque tienen un buen amarre. Tiene un buen amarre, entonces, o unión, ¿verdad? Cuando entra lo que es la pasta. Las rocas. Más que todo las rocas, como concepto, son minerales sólidos naturales, encontrados en forma de largas masas o grandes fragmentos, que forman parte de la corteza terrestre. Y la materia orgánica, ustedes ya la conocen, ya hablamos un poco acerca del suelo orgánico, ¿verdad? Permítanme. Y que esta materia orgánica, pues a nosotros no nos interesa, no nos sirve. Los suelos poseen propiedades físicas y propiedades mecánicas. Ambas propiedades son importantes en el suelo. Las propiedades físicas y propiedades mecánicas. Y estas propiedades las podemos conocer por medio de ensayos de laboratorio. En cuanto a las propiedades físicas, tenemos la humedad. Esto es importante conocer. Un suelo saturado o un suelo con una humedad considerable es un suelo inestable cuando es sujeto a carga. Es por eso que también se hacen los estudios de suelos, ya sea por rotación o por SPT, podemos encontrar si hay nivel freático en algún punto donde se va a construir o se va a hacer algún proyecto de construcción. Los SPT o los sondeos nos dan el referente o nos refleja a qué profundidad está el nivel freático. Entonces la humedad es importante conocerla porque de eso depende la resistencia del suelo. La gravedad específica es otro punto también que se utiliza, ¿verdad? Se necesita conocer. Vamos a estar calculando dentro de un momento un ensayo de gravedad específica. Por cierto, les he subido por ahí en la semana del 28 al 6 de marzo, les he subido documentos PDF como es conceptos de mecánica de los suelos. Les he subido la norma ASTM D854, la práctica de laboratorio de la gravedad específica de los suelos. También les he subido la norma ASTM D2216
que es para determinar el contenido de humedad en los suelos. Si ustedes se acuerdan, la norma de referencia para determinar el contenido de humedad de las arenas y de las gravas, allá en concreto, era la STM-C 566. Yo sé que como ustedes son bien estudiosos, se acuerdan bien de esa norma que les comenté en su momento, ¿verdad? Esa es la norma para agregados. Para suelos es la 2216, la D 2216. Y también les he compartido un video que trata sobre la práctica de la gravedad específica. Pueden verlo ahí porque es la práctica que van a desarrollar dentro de 8 días, por decirlo así, de este miércoles en 8. Porque este miércoles que viene vamos a desarrollar la 2216, ¿cómo se llama? El contenido de humedad de los suelos. Lo vamos a hacer a través de el horno, y también lo vamos a hacer en mechero para que ustedes tengan la idea de cómo se hace en campo. Esto con el fin de que ustedes ya vayan preparados, porque posiblemente vayan a un proyecto y no les den horno, sino que lo que les van a dar es una cocina con un tambito de gas. Entonces hay que aprender, ¿verdad? Porque se puede hacer el contenido de humedad mediante el secado en horno, mediante el secado por calentamiento directo, ya sea un hot plate, una estufa o cocina, mechero, lo podemos hacer también. Entonces, yo les voy a enseñar a hacerlo en estufa o en mechero y en horno. Y ahí van a ver ustedes la diferencia, si hay algún tipo de diferencia en cuanto a los resultados que obtengamos a través del ensayo por mechero o por horno. Ahí tienen ustedes material en recursos del aula donde pueden verlo. También ya está montada la tarea de formación de los suelos y el buzón para poder subirla. Ahí está el documento en PDF que van a trabajar para subir lo que es la respectiva tarea correspondiente a este tema. Quizás les voy a, bueno, ya voy a ver, quizás les voy a subir el Word para que en el Word trabajen y digiten, ¿verdad? Les he subido en PDF, pero quizás dentro de un momento les voy a subir el Word para que lo trabajen ahí. Entonces, la gravedad específica es un punto que también lo utilizamos, perdón, es un resultado del ensayo que se utiliza para calcular el volumen del sólido. Ese valor lo vamos a estar utilizando allá en la próxima semana, el próximo lunes, perdón. El próximo lunes estaríamos haciendo, viendo el tema de relaciones volumétricas y gravimétricas, y ahí van a ver ustedes en los cálculos que tengamos dónde se utiliza el resultado de la gravedad específica. Bueno, el peso volumétrico como una propiedad física, la granulometría también. En este punto es bien importante, miren jóvenes, y es por eso que cuando es para carreteras, la granulometría juega un papel bien importante. La granulometría está relacionada con la resistencia o la estabilidad del suelo. O sea, de acuerdo, si tenemos suelos demasiado finos, donde no hay de los tamaños, de todos los tamaños, entonces son suelos inestables. Es decir, si los suelos son uniformes, son suelos también inestables. Cuando hablo de uniformes, ¿a qué me refiero? Cuando son suelos uniformes, sus partículas. ¿A qué creen que me refiero? ¿Me escucharon, jóvenes? Yo tengo levantada la mano. Hey, ¿qué pasó, Edwin?
Pues según lo que yo entiendo por suelo uniforme en partículas es que tiene una cantidad considerable de partículas gruesas y de partículas finas, o sea que está como en un equilibrio. ¿Alguien más? Cuando hablo de uniforme, cuando las partículas son uniformes, y eso tiene que ver mucho con su resistencia al suelo. Que son casi del mismo tamaño, podría decirse. Sí, que es el mismo tamaño. Por ejemplo, tenemos partículas que son del mismo tamaño, que casi se parecen, ¿verdad? Eso es uniforme. Cuando el tamaño de las partículas son las mismas, ¿verdad? No así las que son de diferente tamaño, que es lo ideal, ¿verdad? Que haya de todos los tamaños en una masa de suelo. Eso es lo ideal. Tener de todo. Entonces, eso ayuda a que los suelos sean un poco más resistentes. Sé que su granulometría tiene que ver con la resistencia. La plasticidad, otro punto bien importante. La plasticidad es también importante conocerla. ¿Por qué? Porque los suelos demasiado plásticos son suelos inestables, más que todo cuando entran en contacto con el agua o cuando se saturan. Son suelos. Hay necesidad entonces de estabilizarlos. En el caso que los suelos sobrepasan las especificaciones en cuanto a plasticidad. Entonces, este es un punto. Más que todo, esto se da más que todo en las arcillas, ¿verdad? La plasticidad se da en las arcillas, aunque hay limos con poca o nada, ¿verdad? En cuanto a plasticidad, pero el estudio se enfoca más a las arcillas. Diga, Kevin. Una pregunta, Inge, ¿cómo estabilizar los suelos con bastante plasticidad? Bueno, ese es un tema que vamos a ver más adelante, pero igual ya les voy a decir, ¿verdad? Tenemos en cuanto a estabilización, está la estabilización física, está la estabilización química y está la estabilización mecánica. La estabilización química es la que corresponde a cuando se hacen mezclas de algún químico con el material, con el material respectivo, ¿verdad? En este caso, los suelos arcillosos los podemos estabilizar por medio de, ¿cómo se llama esto? La cal. La cal es un muy buen estabilizador. La cal es un químico que le mata la plasticidad y es algo irreversible. La plasticidad ya no vuelve a la arcilla que ha sido mezclada con cal. Es bastante típico, aquí se utiliza bastante. Creo que a ustedes en su momento les comenté que en la oficina que teníamos con el técnico Quintanilla, andábamos midiendo, que por cierto nos robaron la estación, ¿verdad? Fuimos a un proyecto allí a Las Luces, aquí camino al puerto, adelantito de Zaragoza. Fuimos y ahí predomina mucho la arcilla, esas montañas donde están construidas esas casas, esas mansiones, ¿verdad? Tirándole un poco a mansiones, ¿verdad? Porque son algo caritas esas casas. Allí predomina bastante la arcilla. Estaban estabilizando con cal. ¿Para qué? Para matarle la plasticidad a ese material. Otro químico que se utiliza para estabilizar suelo por medio del método químico es el cemento en la tierra blanca, lo que conocemos como suelo cemento. Creo que ustedes ya conocen lo que es el suelo cemento, ¿verdad?
Sí. ¿Aló? Bien. La textura, la forma como propiedad física, ¿verdad? Y como propiedad mecánica, la resistencia al corte. Y también la permeabilidad, ¿verdad? La resistencia al corte y la permeabilidad, que es lo que se conoce, o lo que se necesita en cuanto a propiedad mecánica. Para poder calcular la gravedad específica, y esta fórmula está dada en la norma ASTM D854, esta fórmula es la que ustedes van a utilizar. Y pueden ver ustedes la gravedad específica, la temperatura real va a ser igual a la masa del suelo entre el matraz o entre el peso del pignómetro con agua a la temperatura real que se está haciendo el ensayo, menos el peso del matraz con agua más suelo a la temperatura real, menos el peso del suelo. Entonces ahí tenemos la masa del suelo sólido secada al horno, que es MS o M sub S, la M sub PWT, masa del pignómetro y agua a la temperatura del ensayo o a la temperatura real. La M sub P WST, masa del pignómetro y agua a la temperatura, perdón, masa del pignómetro, agua y suelo, de los suelos, el suelo sólido a la temperatura del ensayo. Entonces, eso es lo que indica cada una de esas letras. Las muestras, bueno, eso ya depende de lo que tengamos en el laboratorio, la capacidad de los pignómetros. Nosotros utilizamos matraz o balones, se le conocen, balones aforados. Dependiendo del tipo de suelo, así también, y de la capacidad del matraz, así es la cantidad que se utiliza de suelo. El caso que si vamos a utilizar balones o matraces aforados con capacidad de 250 ml o centímetros cúbicos, podemos utilizar 60 más o menos 10 gramos en el caso que sea arena mal graduada o arena mal graduada con limo o arena mal graduada y limo y arena limosa, ¿verdad? O con limo, que tenemos doble símbolo arriba, si ustedes observan, SP-SM, eso indica doble símbolo. En el caso que tengamos matraces de 500 centímetros cúbicos o 500 ml, podemos agarrar 100, más o menos 10, es decir, 110, 100 o 90 podemos obtener en peso, que es lo que se puede utilizar. Y así, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de suelo es, así son las cantidades que podemos utilizar, ¿verdad? En el caso si es limo o arcilla, podemos agarrar 35, más o menos 5 para cuando son frascos de 250 ml, si son de 550, más o menos 10. Debemos de contar con un termómetro para poder determinar la temperatura del agua que se va a utilizar. Si ustedes observan ahí tenemos una tabla, aunque si ustedes se van a la norma, en la norma van a ver ustedes bastantes referencias de temperatura del agua. En este caso podemos ver que la densidad del agua a la temperatura de 16 grados anda por 0.99895, a 17 grados 0.99878. Ustedes ven, no es poquito lo que difiere, por eso es que por lo general tomamos un gramo sobre centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque si ustedes aproximan el 0.99895, si lo queremos aproximar, vamos a llegar a 1.0 y esa sería la densidad, pero especifica la norma de que el 1 es
cuando estamos a 4 grados. Es decir que el agua a 4 grados de temperatura, su valor o su peso específico es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero a veces son estrictos los supervisores y piden que el agua obtengamos, el agua con que se va a hacer el ensayo, obtengamos la temperatura real, por decirlo así. Entonces, si ustedes observan, a 21 grados, la temperatura a 21 grados de temperatura, la densidad del agua es de 0.99799. Casi llegamos a 1. Por lo general nosotros 1 a veces tomamos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y en cuanto al ejemplo que les traigo, es un ensayo de 4 puntos. Es decir, que se sacó promedio de 4 matraz. Y la identificación del matraz o pignómetro que se utilizó el primero es 67. La masa del pignómetro pesó 181.1. El volumen del pignómetro se utilizó uno de 500 ml o 500 centímetros cúbicos. La densidad del agua a la temperatura, bueno, pues estaba a 29 grados. Entonces tenemos que la temperatura es 99,595. Veamos si es cierto. En la tabla anterior, aquí está 29 grados y aquí está 99,595. Este valor lo hemos arrastrado de la tabla número 2. Entonces es esto que hemos puesto aquí. A 29 grados y la densidad es de 0.99595. La masa del suelo secada al horno, bueno, pesó 110 gramos. La masa del pignómetro más agua pesó 681.1, es decir, que se le echó agua hasta la marca de aforo, ¿verdad? Y se pesó. Y ahí hemos obtenido 681.1. Luego, la masa del pignómetro más agua más suelo, es decir, el suelo se introdujo, la cantidad de suelo que se introdujo al pignómetro, más el agua, eso y más el peso del pignómetro, pesó 741.5. El contenido de humedad, bueno, esto es el contenido del peso del suelo húmedo menos el seco, entre el peso del suelo seco. Se obtuvo que fue de 27%. Ahora, al aplicar esta fórmula, la gravedad específica sería entonces ¿de cuánto? Por favor, sustituyan la fórmula y me regalan ese valor. Quiero ver cuánto les da. Así rapidito. Quedan 8 minutos. A las 10:40 deberíamos de finalizar la clase. Sustituyan cada valor sobre la fórmula y me regalan el dato. A ver cuánto les da. Ya lo tengo, Inge. ¿Cuánto? 2.21 y no sé si se le agregan los demás números. Serían como 4 dígitos. 2.2177 entonces. Los demás, gracias Dani. ¿Los demás cuánto le da? Inge, es que no logro ver los datos. Solo me aparecen 2 en la tabla ahí. Ah, bueno, pero ahí es problema de su Inter, quizás. ¿Los demás logran ver todos los datos? Sí. Sí. Ah, pues sí, al tener problemas con su Inter, joven. A mí me da
2.21. Son 4 dígitos. 2.2177. Ajá. Bueno, veamos. Gracias, Asensio. Sí, 2.22 se podría decir si lo aproximamos. Son 4 dígitos, dijo. Bueno, ahí tenemos, sustituyendo los valores, el peso del suelo seco es de 110. 110 entre 681.1, que sería masa del pignómetro más agua, menos la masa del pignómetro más agua más suelo, que son 741.5, menos el peso del suelo seco, que serían los 110. Esa operación nos debería de dar 2.2177, lo que les está dando a algunos ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos ese dato. Ahora veamos el siguiente punto. Hagamos lo mismo, por favor. Sustituyan y me regalan cuánto les da la gravedad específica en ese punto. Inge, da, levanta la mano, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Da 2.3612. Bien, Julio, gracias. Veamos a 2.3612. Veamos algún otro Eso me dio a compañero. mí también, Inge. Ok, veamos si eso nos da. Sí, 2.3612. Hagamos el tercero. Vamos a hacer 4. Siempre sustituyendo. Ahí están los valores. Sustituyendo la fórmula. ¿Cuánto les da? Ya les voy a explicar algo más ahí. Ya lo tengo, Inge. 2.1428 me da el tercero. Muy bien, Dani. Veamos a alguien más. Muy bien, Dani. Sí, da lo mismo. A mí también. Sí, lo mismo da. 2.1428. 2.1428. Hagamos el último. ¿Cuánto les da? Ahí están los valores. Me dio 2.2456. Veamos. Sí, 2.2456. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos 4 datos entonces? ¿Qué creen que vamos a hacer con estos datos? Sacar promedio. Sacar un promedio, ¿verdad? Regáleme el promedio, Edwin. Ahorita estoy, permítame. Do 2.2418, si le queremos agregar más números. 2.2418, veamos. Sí, 2.2418. Vale, miren, aquí la norma dice que la gravedad específica lo vamos a hacer a una temperatura ambiente, debería de hacerse a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Lo que ustedes están viendo ahí, la fórmula que se ve pequeña, el problema es que como estamos grabando la clase, la diapositiva a mí se me hace bien chiquita y no sé si a ustedes también. O sea, como que se reduce, ¿verdad? Ajá, un poco.
Imagino que los que están en teléfono sí se ve más pequeño. Mucho más pequeño, ¿verdad? Pero en el teléfono se le puede hacer zoom. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es a 20 grados, necesito irme a la tabla de donde está la temperatura, que es esta. A 20 grados debería de ser 0.99821. Veamos. 0.99821. Ah, pues sí. Esta sería a 20 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar el 0.99821 por 2.2418. Y la respuesta sería a 20 grados, la gravedad específica a 20 grados centígrados es de 2.2377. Ese sería la gravedad específica, el resultado. Este valor lo vamos a utilizar para calcular el volumen del sólido en las relaciones volumétricas y gravimétricas. Observen que no hay unidades, no tiene unidades, miren, solo es un número adimensional. Pero entonces, ¿y si necesito conocer las unidades? Porque cuando estemos calculando, digamos, el volumen, voy a utilizar el peso. El peso me lo dan a mí en gramos o en kilogramos, el peso del suelo. Quiere decir que entonces este valor yo lo puedo dividir entre un gramo, entre un gramo este lo divido entre 1.0 gramos sobre centímetro cúbico. Ese gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, si yo lo divido entre 1 gramo sobre centímetro cúbico, como esto es gramo, yo elimino gramos y elimino gramos. Perdón, aquí no hay, me confundí un poco. Aquí no hay, no es adimensional. Entonces, esto pasaría ya con unidades, 2.2377 gramos sobre centímetro cúbico. Estas serían las unidades de este resultado. Entonces, como ya tiene unidades, si yo tengo el peso del suelo, digamos que yo tengo 300, 300. Tengo 300 entre 2.2377 gramos sobre centímetro cúbico, eliminamos gramos de los 300 y eliminamos gramos del gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué unidades quedan, jóvenes? Póngale que yo tengo 300 entre 2.2377. ¿Cuánto le da? Eliminamos gramos arriba y gramos abajo. 134.06. ¿Qué unidades quedarían si eliminamos gramos arriba y gramos abajo? Es decir, si yo tengo gramos aquí y tengo gramos sobre centímetro cúbico, rapidito se borra este volado. Ah, pues quedan centímetros cúbicos si elimina los 2 gramos. Ah, ok, queda centímetro cúbico. Entonces, ahí obtengo ya el volumen del suelo. Entonces, para eso utilizamos este valor. Solo le ponemos unidades que lo podemos dividir entre
comparando con las unidades del agua, ¿verdad? El peso específico del agua entre 1 y ya le podemos poner unidades, que es el mismo valor, ¿verdad? 2.237 entre 1 es 2.237, pero ya tiene unidades, que sería gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, de esa manera estaríamos calculando el peso específico del suelo. Eso lo vamos a ver en su momento allá en el laboratorio. Bueno, no sé si hay preguntas, jóvenes. Ahí está la tarea, ya les voy a subir el video. Ya les voy a subir el video por si hay alguna